Segundo de Crónicas 29:30. Segundo de Crónicas 29. Ezequías subió al trono a los 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abiyá y era hija de Zacarías. Obró con rectitud a los ojos del Señor como lo había hecho su padre David. El primer año de su reinado, el primer mes, Ezequías abrió las puertas del templo y las restauró. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: Escuchadme, ahora os purificaréis y purificaréis el templo del Señor, Dios de vuestros padres. Luego sacaréis fuera del santuario toda inmundicia, porque nuestros padres han sido infieles, han obrado mal a los ojos del Señor, nuestro Dios, y le han abandonado. Han apartado su rostro del santuario del Señor y le han vuelto la espalda. Han cerrado las puertas del vestíbulo, han apagado las lámparas, no han ofrecido incienso ni holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso la ira del Señor ha recaído sobre Judá y Jerusalén y les ha hecho objeto de terror, de estupor y de escarnio, como vosotros mismos comprobáis con vuestros ojos. Y así nuestros padres han caído a filo de espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres se hallan en cautiverio por la misma razón. Ahora yo he decidido establecer una alianza con el Señor, Dios de Israel, para que se aleje de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, ahora no seáis negligentes, porque el Señor os ha elegido para que permanezcáis en su presencia, para servirle, para ser sus ministros y para ofrecer incienso. De inmediato se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasaí, y Joel, hijo de Azarías, de entre los hijos de Kehath, Quis, hijo de Abdí, y Azarías, hijo de Yehalelel, de los hijos de Merarí, Joach, hijo de Zimá, y Eden, hijo de Joach, de los hijos de Gersón, Simri y Yeiel, de los hijos de Elisafán, Zacarías y Matanías, de los hijos de Asaf, Yehiel y Semeí, de los hijos de Gemán, Semaías y Uziel, de los hijos de Yedutún. Estos reunieron a sus hermanos y se purificaron. Luego entraron, según el mandato del rey y la palabra del Señor, para purificar el templo. Los sacerdotes entraron en el interior del templo para purificarlo. Sacaron afuera, al atrio del templo, todas las cosas impuras que encontraron en el santuario. Y los levitas las recogieron para llevarlas fuera, al torrente Cedrón. El día primero del primer mes comenzaron la purificación. El día octavo llegaron al pórtico del Señor. Durante 8 días estuvieron purificando el templo y el día 16 del primer mes terminaron. Luego se presentaron donde estaba Ezequías y le dijeron: Hemos purificado todo el templo, el altar de los holocaustos y todos sus accesorios, la mesa de los panes de la ofrenda y todos sus accesorios. También hemos restaurado y purificado todos los objetos que el rey Ahaz había profanado con su infidelidad durante su reinado y ya están ante el altar del Señor. A la mañana siguiente, el rey Ezequías se levantó temprano, reunió a los jefes del pueblo y subió al templo del Señor. Trajeron 7 becerros, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para ofrecerlos en sacrificio expiatorio por la casa real, por el santuario y por Judá. El rey ordenó a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, ofrecer los holocaustos sobre el altar del Señor. Degollaron, pues, las reses de ganado mayor y los sacerdotes recogieron la sangre y la derramaron sobre el altar. Degollaron los corderos y derramaron la sangre sobre el altar. Finalmente acercaron los machos cabríos de la expiación ante el rey y la asamblea y todos les impusieron las manos. Los sacerdotes los degollaron y como sacrificio por el pecado esparcieron su sangre sobre el altar para hacer la expiación por todo Israel, pues el rey había ordenado el holocausto y el sacrificio expiatorio por todo Israel. Ezequías colocó a los levitas en el templo con címbalos, arpas y cítaras, según las disposiciones de David, de Gad el vidente del rey y del profeta Natán, pues esta disposición procedía del Señor por medio de los profetas. Los levitas estaban de pie con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó ofrecer holocaustos sobre el altar, y en el momento de comenzar el holocausto se iniciaron también los cantos del Señor, acompañados de las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la asamblea se postró mientras se cantaban los cantos y sonaban las trompetas, así hasta el final del holocausto. Cuando terminó el holocausto, el rey y los que estaban con él se prostraron. El rey Ezequías y sus jefes
pidieron a los levitas que alabaran al Señor con las letras de David y de Asaf, el vidente. Ellos entonaron alabanzas con júbilo y luego se inclinaron y se postraron en adoración. Entonces Ezequías tomó la palabra y dijo: Ahora ya estáis consagrados en honor del Señor. Acercaos, pues, y traed al templo del Señor vuestros sacrificios de comunión y de acción de gracias. La asamblea traía sus sacrificios de comunión y de acción de gracias, y los de ánimo más generoso ofrecían holocaustos. El número de los holocaustos que la asamblea ofreció fue de 70 becerros, 100 reses de ganado mayor y 200 reses de ganado menor, todo para los holocaustos del Señor. Se presentaron también como ofrendas 600 reses de ganado mayor y 3000 reses de ganado menor. Los sacerdotes eran demasiado pocos y no podían preparar las víctimas de los holocaustos. Por eso sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que se terminó la tarea y hasta que se purificaron los demás sacerdotes. De hecho, los levitas habían sido más diligentes para purificarse que los sacerdotes. Hubo también un holocausto muy copioso de la grasa de los sacrificios de comunión y de las libaciones que acompañan al holocausto. De esta forma se restableció el culto en el templo. Ezequías y todo el pueblo se regocijaron al ver que Dios había predispuesto al pueblo porque todo se había hecho con rapidez. Segundo de Crónicas 30. Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá y escribió a las tribus de Efraín y Manasés para que vinieran al templo de Jerusalén para celebrar la Pascua en honor del Señor, Dios de Israel. El rey, sus jefes y la asamblea decidieron en consejo celebrar la Pascua en el segundo mes, al no haber podido celebrarla a su tiempo porque los sacerdotes no se habían purificado en número suficiente y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. La propuesta le pareció bien al rey y a toda la asamblea. Determinaron dar un bando por todo Israel desde Beerseba hasta Dan para que todos vinieran a celebrar en Jerusalén la Pascua en honor del Señor, Dios de Israel, pues hacía tiempo que no la celebraban como estaba prescrito. Los mensajeros salieron con las cartas del rey y de sus jefes por todo Israel y Judá, y siguiendo el mandato del rey proclamaban: Israelitas, volved al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá a vosotros, que sois el resto que ha conseguido escapar del poder asirio. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos. Ellos se rebelaron contra el Señor, Dios de sus padres, y él les ha llevado a la desolación que podéis ver. Ahora vosotros no seáis de dura cerviz como vuestros padres. Acoged al Señor, venid al santuario que ha consagrado para siempre. Servid al Señor vuestro Dios, y se alejará de vosotros el ardor de su ira. Además, si os convertís al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos encontrarán compasión en quienes los deportaron y podrán volver a este país, porque el Señor vuestro Dios es clemente y misericordioso y no os volverá el rostro si vosotros os convertís a él. Los mensajeros recorrieron de ciudad en ciudad los territorios de Efraín y Manasés hasta el de Zabulón, pero la gente se reía de ellos y les hacía burla. Sin embargo, algunos de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. También en Judá se notó la mano de Dios que les infundió una voluntad unánime para seguir el mandato del rey y de sus jefes según la palabra del Señor. Así se reunió en Jerusalén una gran muchedumbre para celebrar la fiesta de los ácimos en el segundo mes. Era una asamblea muy numerosa. Enseguida fueron a derribar los altares que había en Jerusalén y todos los altares donde se quemaba incienso y los arrojaron al torrente Cedrón. Luego, el día 14 del mes segundo, inmolaron la Pascua. Los sacerdotes y los levitas, llenos de compasión, se purificaron para poder presentar holocaustos en el templo. Ocuparon sus puestos según las normas de la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes hacían la aspersión con la sangre que recibían de manos de los levitas. Como muchos de la asamblea no se habían purificado, los levitas se ocupaban de inmolar las víctimas pascuales de los que no tenían la pureza exigida para consagrarlas al Señor. En realidad, muchos del pueblo que venían de Efraín, de Manasés, de Isaacar y de Zabulón no estaban purificados, pues habían comido la Pascua sin hacer lo que estaba prescrito. Ezequías intercedió por ellos diciendo: que el Señor, que es bueno, perdone a todo el que tenga el corazón dispuesto a buscar a Dios, al Señor Dios de sus padres, aunque no tenga la pureza requerida para el santuario. El Señor escuchó a Ezequías y perdonó al pueblo. Los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron la fiesta de los ácimos durante 7 días con alegría grande, y los sacerdotes y levitas alabaron día tras día al Señor con los instrumentos que sonaban en su honor.
Ezequías habló a los levitas que habían demostrado mayor conocimiento del Señor. Durante 7 días participaron en el banquete solemne, ofrecieron sacrificios de comunión y alabaron al Señor, Dios de sus padres. Toda la asamblea decidió en consejo prolongar la fiesta 7 días más, y así lo hicieron con gran alegría. Ezequías había entregado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y los jefes otros 1000 novillos y 10.000 ovejas. Los sacerdotes se habían purificado en gran número. Toda la asamblea de Judá estaba contenta con la fiesta, así como los sacerdotes, los levitas, los grupos venidos de Israel, los refugiados de Israel y los habitantes de Judá. Había una alegría tan grande en Jerusalén como no se había visto en la ciudad desde el tiempo de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los sacerdotes y los levitas se levantaron y bendijeron al pueblo. Su voz fue escuchada y su plegaria llegó hasta lo más alto, hasta la santa morada de Dios en los cielos. Proverbios 11, 1-11. El Señor abomina la balanza fraudulenta y le complace la pesa exacta. Entra la soberbia y viene la infamia, pero a los humildes la sabiduría. La integridad guía a los rectos, pero la perversidad arruinará a los traidores. De nada servirá la riqueza el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. La justicia de los íntegros hace recto su camino, pero el malvado caerá por su maldad. La justicia librará a los rectos, pero los traidores quedarán atrapados en su codicia. La esperanza del malvado se desvanece con la muerte y la expectación de los maliciosos perece. El justo se libra de la angustia que recaerá sobre el malvado. El corrupto hace daño a su prójimo con la boca, pero los justos se salvan por su saber. La ciudad se alegra con el bien de los justos y canta de júbilo con la ruina de los malvados. La ciudad prospera con la bendición de los rectos, se arruina con la boca de los malvados. Hechos 15, 12, 21. Toda la multitud calló y escucharon a Bernabé y a Pablo contar los milagros y prodigios que había obrado Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago contestó: Hermanos, oídme. Simón ha contado cómo desde el principio Dios se dignó a elegir entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, según está escrito: Después de esto volveré y reedificaré la tienda caída de David. Reconstruiré sus ruinas y las levantaré de nuevo para que busquen al Señor los demás hombres y todas las naciones sobre las que ha sido invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde la eternidad. Por lo cual estimo que no se debe inquietar más a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba para que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la fornicación, de los animales estrangulados y de la sangre, porque desde generaciones antiguas Moisés tiene en cada ciudad quienes le predican en las sinagogas cuando la leen todos los sábados.